¿Qué tal amigos? Hoy os traigo un vídeo muy interesante porque hoy os voy a enseñar cómo he hecho todo el sistema de agua de mi furgoneta camper. Estaros muy atentos porque lo he integrado tanto que no se ven los tubos. Os voy a enseñar bastantes cosas nuevas donde he cogido cada cosa que me ha gustado y le he adaptado a este mueble. Lo primero que os quiero enseñar es el funcionamiento del sistema de agua en este mueble. Como estáis viendo aquí tenemos la bocana de llenado que iría a un depósito de 48 litros. Este botón sería para activar la bomba de agua. La bomba de agua está bastante escondida, donde he dejado bastante hueco para aprovecharlo para meter cosas. Y de este depósito iría el agua, gracias a la bomba que hemos activado, a esta fregadera. En esta fregadera, como estáis viendo, tendríamos esta tapa que hemos hecho de las sobras, lo tenéis en el mueble, en el vídeo del mueble, y podemos activarlo de esta manera. De esta manera tenemos agua aquí y este agua iría a las aguas sucias que lo hemos instalado aquí abajo, en un depósito de 36 litros de aguas sucias. Este sistema lo he hecho de tal manera para que cuando abramos esto, abajo no se vea nada, para que la estética exterior sea esta y tener todos los tubos bastantes ocultos para que no se vea estéticamente feo, que es lo que no me gustaba. Y este sería el funcionamiento del sistema de agua en este mueble camper. Entonces lo que vais a ver ahora mismo es cómo lo he hecho paso a paso y dónde he dejado la bomba de agua donde no moleste para poder aprovechar todos los espacios posibles para que sean de almacenaje. Os dejo con el vídeo, si os ha gustado ya sabéis, dale un me gusta, que eso me ayuda un montón, suscribiros para los siguientes vídeos y compartirlo si alguien lo necesita. Vale, lo que sería la bocana sería de 40, pero ahora aquí la entrada es de 40, pero con el relieve hace un poquito más, así que meteremos una corona de 45, que sería esta, que queda justo a la medida. Esta goma que veis por aquí, ¿veis esta goma? Vale. Esta va en la parte, siempre las gomas van en la parte que son fijas. Esto se mueve y esto es fijo, pues la goma iría aquí. En esta, por ejemplo, va a ir por arriba, de esta manera. Y siempre tenéis que verificar que el codo quede cerca de este agujero para poder manipularlo. Contra más lejos el codo, más difícil se os va a hacer. Ahora vamos con la salida del aire de la bocana. Sería esta. Entonces calculamos el perímetro este, que serían más o menos 20, y esto iría aquí. Vale. En esta, como veis, esta goma que está aquí, la que estoy marcando, esta goma gris, esto al ser fija este lado iría por dentro, esta goma. Así que nada, vamos a hacer el agujero y la metemos por dentro. Ahora mismo estoy valorando si utilizar este agujero, que es el que viene en el depósito, que es como que rompes como una membrana ahí y podría entrar, o esto es el agujero, es igualito, y como veis el agujero que viene aquí hecho es un poquito más pequeño. Entonces estoy valorando de hacer otro agujero un poquito más cerca de abajo del todo, para que aproveche el agua más que este, porque si lo pongo a esta altura esto quedaría un poco más arriba y no cogería tanto agua. Entonces, bueno, cogería la misma agua, pero se acabaría antes teniendo un cacho con agua. Entonces, para aprovechar un par de litros más, igual lo pongo más abajo. Tengo miedo de pasarme y lo haré un poquito más abajo, misma medida así, pero aquí más abajo, justo al ras. Y voy a utilizar esta, que es de 20.
Y ahora, como hemos dicho, la goma está por dentro, meteremos esto así y para hacia adentro. Acordaros, goma dentro, en esta por ejemplo, que esta es fija. Entra bastante a presión, está duro ahora, Ahora no aguanta más. Y ahí. Perfecto. Está bastante duro, la verdad. Me ha quedado... Ya tendríamos las dos entradas de agua instaladas. Me ha sorprendido bastante esta, que con la corona de 20 milímetros ha entrado ajustada y no hay ni Dios que lo mueva. Ojalá que no me entre agua, bueno, que no me salga agua por aquí. Y ahora vamos con la última, que sería la salida de aire, que esta vamos a fijarla aquí. Y esta sería igual. Esto por la parte de dentro. Como veis aquí no he calculado bien, lo he hecho a voleo y justo toca, o sea, casi por nada. Un poquito más a la derecha y no hubiera podido hacerlo y hubiera hecho un agujero en balde, yo creo. Bueno, siempre hay soluciones. Suficiente. Ya tenemos las tomas instaladas. Ahora lo que vamos a hacer es mandar un tubo desde aquí hasta la bomba. Lo voy a hacer todo aquí primero porque es más cómodo y luego ya lo pasaremos todo ahí abajo. Pero de momento vamos a hacerlo aquí. El tubo se corta muy fácil con un cúter. Esto de aquí es una L y esto entra a presión. La utilizaremos para darle forma al tubo y llevar el tubo por donde nosotros queremos. Bueno, ya tenemos la primera parte hecha. Del depósito saldrá por aquí. Hará una L aquí. Este será el corte de todo el agua, del todo el sistema de agua. Y este es el antirretorno. Y de aquí haremos otro directamente hacia la bomba. Pero este lo vamos a hacer ya una vez puesto. Y antes de seguir con este proceso, he decidido instalar un poquito más de caifles en la parte de abajo del mueble. Y de esta forma tendremos un mejor aislamiento. Mi objetivo es que en temperaturas extremas no se congele el agua.
Este pequeño accesorio blanco es un soporte para bridas. Con esto agarraremos el tubo a una brida. Y esto quedaría así. Por aquí entra el agua, esta es la del aire, como veis. Por aquí viene, por aquí por donde veis, viene el agua del depósito desde la parte de abajo, donde hemos hecho el agujero antes. Pasaría por el pasador este, por el cierre, que es para cortar el agua y tal, una llave de paso, que no me sale el nombre. Y luego aquí tenemos lo que sería el antirretorno. Vale, aquí hay que fijarse muy bien, porque tiene una flechita, como veis, ¿no? Que eso quiere decir por dónde tiene que ir el agua, ¿veis, no? Ahí. Y ahora aquí tenemos que instalar la bomba de agua, que la bomba de agua es esta. Es una Suflo de 7 litros y esto viene así. Vale, sería esta bomba, como veis, se ha soltado el tapón, pero sería la bomba es esta, ¿vale? Es normal que vengan dentro agua, ¿vale? Vienen con agua, a ver si igual ya se ha ido toda, porque ayer estuve sacándolo, y vienen con agua, porque antes de venderlas o de distribuirlas, las prueban. Entonces, que no os preocupe si viene con un poquito de agua del interior, no es mucha, pero viene. Y esto viene con un filtro y con estas dos, que esto nos hará más fácil la instalación, porque ya viene como un poco predeterminado dónde poder ponerlo. Bien, y para saber por dónde va el agua de la bomba, como veis aquí hay una flechita que indica que es hacia ahí, por ahí tiene que entrar el agua. Y aquí tiene otro indicador, como veis ahí, que es la salida. Entonces entraría por aquí y salida para aquí, justo perfecta para ponerla aquí. Bien, lo estoy intentando meter el tubo, lo que sería aquí, pero me he dado cuenta que este es de 12 y esto es de 10, entonces lo que voy a hacer es calentarlo. Ya tenemos instalada la bomba y ahora vamos a poner el vaso expansor. Vale, el vaso sería este. Como bien dice aquí, aquí ya viene aire, entonces no haría falta echarle aire porque ya viene, ahí pone, este producto está presurizado, no abrir o perforar la envoltura. Entonces eso quiere decir que aquí ya hay aire, no hace falta echarlo. Si en un momento dado se queda el sistema sin aire, pues sí que podríamos echar. Pero de momento yo entiendo, al menos por mi experiencia y por lo que he visto, que esto ya contiene aire. Y esto va a ir de tal manera. De esta manera no lo podemos poner, sería así, pero de esta manera no lo podemos poner porque no nos da. Los tubos están abajo, ¿veis, no? Ahí está el tubo y la salida estaría ahí. Entonces le vamos a dar la vuelta y lo vamos a instalar así. Y esto, al igual que la otra, viene con estos dos accesorios para facilitar la instalación. Y también viene este con 2 tornillos. Esto es todo un detalle porque el otro no venía con tornillos y este sí. Y estaba todo motivado explicando cómo lo estaba haciendo y he tenido un fallo enorme. Seguramente que alguno de vosotros os habéis dado cuenta. Os voy a enseñar porque es un fallo bastante grande. El fallo sería el siguiente. Vemos antirretorno y viene para hacia aquí. Yo hasta este momento contentísimo, pero me he dado cuenta
que hay que poner el filtro de la bomba que va aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Tengo que quitar esto, echarle un poquito más para aquí, ponerle el filtro y ponerle una L de estas. Así que bueno, tengo trabajo todavía. Pues ya he solucionado lo que había pasado. Ya tenemos aquí el filtro, lo he colocado justo aquí. Me ha costado bastante, de hecho he hecho unas par de marcas aquí y parecía como que no entraba, es que no se ajustaba a este sitio. No sé si tiene que estar para hacia arriba o para hacia abajo, no sé si eso importa mucho, pero bueno, ya se ve aquí que hay una flecha y esto indica que es todo para allá. Vale, pues no sabía, entonces empecé a girar, no me giraba bien, una locura increíble. Llegamos por aquí, pasamos por aquí, esto hace esto al filtro y de aquí a aquí. Entonces he aprovechado para poner, antes le iba a dar la vuelta por el tema de la organización porque no me entraba y era mucho mejor directo. Ahora que no me entra estas dos aquí, pues tengo que poner el codo para hacia abajo, de tal forma que baja para hacia abajo y de aquí saldrá al grifo que va aquí. Y del grifo pues hacia la ducha que irá para acá. Lo estoy viendo y no lo estoy viendo, pero bueno, más o menos me voy haciendo a la idea de que voy poco a poco, paso a paso, y voy descubriendo o organizándome según voy haciendo las cosas. Estoy mirando y esto, si lo coloco esta madera, aquí abajo pega, ¿veis, no? Entonces lo que voy a hacer va a ser poner ahí una maderita o algo para que haga un poco más de base y para que esta parte no esté tan pegada, porque si lo pego mucho se queda así estaría si estuviera pegado. ¿Veis? Ahí no entra el tubo, entonces tengo que separarlo un poquito con una cuña y ahora ahí sí entra el tubo.
negativo, estas dos positivo. Ya tenemos todo instalado. Ahora va a llegar el momento de la verdad. Voy a por una batería y a por agua. Bueno, tengo la batería y el agua. Voy a echar agua en la bocana y vamos a probarlo. A ver si funciona, a ver si hay alguna fuga o lo que sea. Antes de meterlo en la furgoneta, prefiero probarlo. Está por aquí, no sé si veis la marca. Bueno, lo primero, por ahí no sale agua, se ve que no hay fugas. Una cosa bien, ahora vamos a la verdad. Cogemos esto y a ver, estoy bastante nervioso, ¿eh? Bueno, primero vamos a darle al botón. Funciona. Y a ver qué tal. Suena la bomba. Tengo la llave cerrada. ¡Wow! Se ve, se ve, se ve. Y ya vemos agua. Tenemos agua. ¡Buah! Increíble. Bueno, ahora voy a mirar cómo el sistema, si va bien o mal. No he hecho el agujero, pero bueno, se ve bastante bien. Vamos a ver. Por aquí parece que todo está bien. Todo bien, todo correcto. Pues voy a encenderlo otra vez y a ver si cae algo por ahí. Pero menos. Ahí lo voy a dejar un poquito para que el sistema vaya funcionando. Parece que todo está correcto. La bomba funciona cuando la necesita porque el vaso expansor está aquí. Pero está bastante bien, ¿eh? Y se ve que no cae nada. Bien, bien. Contento, estoy contento. Pues lo dejamos así. Vamos mirando a ver cómo va el tema. Pues ya tenemos agua. Perfecto. Menuda presión. Esto está a tope. Y ya se acaba el agua. Por esta parte que no os he enseñado cómo iba el sistema, he puesto lo que sería el azul, que es el positivo, a la que es blanca, que no tiene raya. Y el otro positivo, el que va hacia la bomba, con el cable que tiene la raya negra. Por ahí veis, ¿no? Bueno, no se ve bien, pero bueno. Ahora los voy a poner mejor. Ha sido porque lo quería ver si funcionaba o no antes de moverlo, así que voy a soltarlo y lo voy a poner bien. Después de haber hecho todo el mueble, ahora mismo estoy verificando y esta va muy bien. Y se cierra perfecto, pero aquí viene el problema. Esta aparentemente parece que está bien, pero hay momentos donde se queda clavada. ¿Qué pasa? Que he visto que uno de los raíles está roto y está por ahí. O sea, a ver, voy a quitarlo para que lo veáis. Ya he comprado una por si acaso, porque prefiero hacerlo ahora que tengo una buena altura aquí, antes que instalarlo y luego tener que hacer la furgoneta. Pero va mal, no me gusta cómo va. Y aquí no encaja a veces, tengo que presionar mucho. También cuando abro, se va para hacia adentro. Cosa que esta funciona perfectamente y se queda aquí. Y esa es la diferencia también. No sé, me tiene... ¿Veis? Aquí ya no cierra bien. Y tengo que solucionar eso. Tengo aquí la nueva. Es que es muy frustrante. Nada, os enseño qué ha pasado. Yo creo que es eso, ¿eh? Y el error está aquí. ¿Veis todas bien? Pues aquí hay dos que no tienen bolas. ¿Veis, no? Una y dos. Las demás tienen bolas. Y yo creo que viene del error de ahí, porque estas están bien.
Yo creo que va a ser esto, así que las voy a cambiar y a ver si es eso. Lo que voy a hacer ahora mismo es un agujero aquí abajo para... Esto es de los chinos, es una ensaladera, me ha costado 6,95 y he visto en muchos vídeos donde a la gente le cuesta hacer bastante el agujero. Entonces voy a hacer un agujero, voy a utilizar este desagüe que es de 90 grados, el agujero es de 38 y la salida de agua es de 25, es la más grande que he encontrado y que se adapte a mi ensaladera. Entonces he visto muchos vídeos que cuesta mucho, entonces vamos a ver cómo lo hacemos y ya os diré a ver si me ha costado mucho o no, ¿vale? Pues como veis me ha costado un huevo hacerlo con esto, me ha costado muchísimo y lo que estoy haciendo ahora mismo es con el taladro ir agujerando poco a poco. Ya tengo la marca hecha de la primera vez que he hecho con esto, lo he marcado con un returador y ahora voy pues haciendo poco a poco. Os voy a enseñar cómo ha quedado. Aparentemente se ve como que ha quedado bien, ¿no? Estoy haciendo la prueba del agua con la mano aquí y no sale nada. ¿Veis que no se filtra nada? Y no sale nada de agua, está todo seco. Pero para hacer esto me ha costado una barbaridad. Y ahora os voy a enseñar qué carnicería acabo de hacer. Pero veis que hay agua ahí, hago tapón aquí y no sale en ningún sitio. No hay agua por ningún lado. Ya veis, ¿no? Está todo bien, todo seco. Y si os fijáis, estéticamente parece que está bien, que he hecho un agujero perfecto, ¿eh? Pero no es así. Mirad, por ahí me he vuelto a cortar. Si os habéis fijado, me he vuelto a cortar. Como veis aquí, no es redondo totalmente, es que he ido haciendo taladros poco a poco por todo. Os he ido haciendo taladros así, pa, pa, pa. He ido limando todo. Y aquí se me ha pasado. Pero con el tapón que tiene atrás y con esto libera bastante. Entonces esto lo tapa todo. Como veis aquí la goma. Como veis aquí la goma está bastante bien. Ha quedado bastante fino y esto va por aquí. Entonces abarca todo esto. Así que bueno, con esto me vale. Ya tenemos puesto el desagüe, ha quedado bien, hemos hecho la prueba y ahora vamos a poner este tubo que es de 25 y lo que sería la abrazadera. Y ahora vamos a coger el depósito de aguas grises y le vamos a poner un codo, que es de 25 como la manguera, y un respiradero, para que cuando entre el agua, el aire que hay salga. Aquí ya tengo un problema. El problema es el siguiente. El codo más pequeño que tengo, bueno, la corona más pequeña que tengo es esta, vale, pero esta es muy pequeña. La siguiente más pequeña que tengo es esta, pero esta, para el codo de 25, es muy grande, porque esta es de 38 y esta es de 25. Se podría hacer, pero va muy justa. La siguiente opción es hacer un agujero con esto, con una broca, que esta es de 13 o de 12, e ir abriéndolo poco a poco, que yo creo que va a ser lo más correcto, y luego meter esto a presión. Prefiero tardar un poquito más, meter el codo y hacer presión, antes que sea grande, que coja holgura y que por algún sitio tanto pueda salir el agua como pueda salir el aire. Como veis, el plástico es bastante blando y si lo vais moviendo un poquito por alrededor se va abriendo solo. Entonces hay que coger la medida justa como para meterlo a presión. Así ya lo tendríamos.
Hay que quitar bien toda la rebarba con una lija. Hay que limpiarlo de dentro porque todo esto cae, entonces una vez que tengamos puesto esto, o incluso ahora podemos pasarle una aspiradora o algo, es aguas sucias, tampoco importa tanto como la de aguas limpias, porque al final cuando llenes el agua se puede echar. Ahora muy importante, este es el codo y esta es la junta de goma. Entonces la junta de goma siempre tiene que ir por la parte que no se mueve. Esta se queda fija y esta es la que da vueltas, pues entonces esta tiene que ir, lo que sería la goma tendría que ir por la parte de arriba, de tal manera que esta siempre se va a quedar fija. Y esto se mete por aquí. Ahora lo mismo con esta. La junta de goma en la parte que no se mueve. Sería en la de arriba. Soltamos. Y como veis, la junta de goma tendría que ser por la parte de arriba. Yo lo pondré aquí. Y la junta ya va pegada ahí, así que para arriba. La goma la veis aquí, pues se mete así. Como veis, la goma sigue ahí. Quiero insistir mucho porque al final esto la gente no lo sabe. La corona que he usado aquí es de 22 milímetros. Igual que la otra, esta parte por dentro y ya lo tendríamos. Ya tenemos instalada la entrada de aguas grises, ahora necesitamos una salida. Para eso voy a coger este accesorio de fontanería y le voy a instalar aquí. Tengo que cortarlo un poco para dejarlo un poquito al ras y luego lo adaptaremos aquí. Como veis, acabo de hacer el agujero con esta corona y luego le pasa un poquito la lija. Es momento de probar la tapa ciega, a ver si entra. Bien, ha entrado. Ahora, ya una vez dentro, voy a coger lo que tengo que recortar por la parte de dentro. Con este boli, por la parte de dentro, haré un círculo al ras de lo que sería todas las paredes estas y así poder coger bien las distancias. Bien, ya lo tengo y como veis, este sería el fondo. El fondo que sería esto. Tendremos que darle un poquito más de holgura para que no quede el ras, para que por dentro se pueda sellar también. Una vez de haberlo cortado, ha quedado así. Y muy importante es darle un buen pegamento que aguante el agua. Y esto quedaría de esta forma una vez instalado. Hemos quitado todo lo sobrante y por la parte de dentro también lo hemos sellado. Y después de haber visto todo este proceso, ahora os voy a enseñar cómo ha quedado todo el sistema de agua una vez acabado y haciendo miles de pruebas para que quede así. Y una vez que tenemos la banqueta de esta manera, desde aquí arriba ya podemos apreciar dónde quedaría el sistema de agua. Como veis, está bastante encajado en todo y quedaría ahí bastante bien. Cogemos la banqueta, la echamos para atrás y el sistema de agua quedaría así instalado en la furgoneta. Ya habéis visto el proceso de cómo he instalado eso, ahora os voy a enseñar cómo he hecho esto. Como veis, he puesto una salida de agua hacia la fregadera, he tenido que ajustar un poquito ahí con silicona y he puesto una manguera rizada. ¿Por qué? Porque anteriormente tenía una rígida como esta aquí abajo que veis blanca y no me abría y cerraba bien el cajón. De esta forma, con la manguera rizada, sí he conseguido que el cajón abra muy bien. Os voy a enseñar un vídeo de cómo se abre y cómo se cierra.
Y como podéis apreciar en este hueco tengo bastante espacio para poder acceder a esta instalación en caso de que tenga alguna fuga o tenga que realizar algún cambio o alguna reparación. En esta T que hay aquí, una os he explicado que iba hacia la fregadera y la otra sería para la ducha, que os la voy a enseñar cómo está. Y volvemos a esta parte de la furgoneta. Abrimos puerta y como estáis viendo aquí tenemos un adaptador rápido de jardinería. Tenemos una manguera de jardín, como veis, y otro adaptador rápido. Este adaptador lo vamos a adaptar de esta forma, ¿veis? Y quedaría ya totalmente activado y tendríamos una ducha, que esto lo pondríamos aquí arriba y podernos duchar. El sistema de ducha sería este, como veis, adaptador rápido, fácil, y luego pues igual, lo quitamos rápido y ya estaría quitado. Y ahora iríamos a la parte final de la instalación de agua, que serían las aguas sucias. Como veis, he dejado hoy el depósito y lo he instalado de esta forma para evitar que se congele el agua. Os lo voy a enseñar. El sistema que he creado de salida de aguas sucias sería el siguiente. Como veis, por aquí nos llega el agua de la bomba, lo he sellado todo bien. El agua utilizaríamos aquí y la salida sería por aquí. Como veis, he creado esta forma de tubo, bueno, es un tubo normal y corriente, pero lo he puesto de esta forma, enganchado con bridas aquí y ahí, como veis, y cuando cierro lo hace de tal manera que se recoge así. Y esto quedaría de esta forma. Os lo voy a repetir para que veáis. Esto quedaría estirado de tal forma que tenga una caída hasta esa bocana de llenado. Y cuando se recoge de esta forma, quedando todo esto así de integrado. Y aquí tenemos la salida. Quitamos cinchas, abrimos y estiramos. Como veis, está sacando el cajón este también. Y aquí llega un punto donde apoyamos con la rodilla aquí abajo. Y aquí tenemos, como veis aquí, tenemos una brida, bueno, una brida, lo que sería esto con una palomilla, sí, una brida, lo que sería una de esta brida, abrimos, empujamos y lo tenemos suelto y nos lo llevamos. Ahora, con esto que hemos instalado, abrimos y podemos vaciarlo tranquilamente. ¿Veis? Esto sería esto, que sería pues eso, una brida metálica con una palomilla, que se cierra, se abre. Y para meterlo, pues lo mismo, pero al revés. O sea, ponemos lo mismo y ya estaría. Esta parte quedaría así. La bocana, el tubo de llenado, ahí tenemos la llave de paso y un poquito más atrás tenemos el antirretorno. Y uno de los cambios que también he hecho al adaptar este sistema de agua ha sido quitar todo el sistema de 12 voltios que llevaba el grifo. De esta forma lo tengo todo más limpio y sin tanto cable. Y ahora sí que podemos decir que ya tenemos agua y esto facilita muchísimo nuestros viajes y nuestras escapadas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale un me gusta, suscríbete para los futuros vídeos, activa la campanita para que te avise cuando lo subo y nos vemos en el próximo vídeo.